Lo que están viendo frente a sus ojos en este momento no es solamente una guerra en el Medio Oriente, es el colapso en tiempo real de una estrategia política construida sobre mentiras, sobre guerra permanente y sobre el sacrificio de un pueblo entero para que un solo hombre se mantenga en el poder. Y ese hombre es Benjamin Netanyahu. Escúchenme bien, porque esto que vamos a analizar hoy no lo van a encontrar explicado así en los grandes medios de comunicación en inglés y mucho menos en español. Lo que está ocurriendo con Israel en este momento es una lección brutal, profunda, sobre cómo el capitalismo, el poder concentrado y la política de supervivencia personal pueden destruir naciones enteras desde adentro. Netanyahu no está fallando porque cometió errores estratégicos menores. Netanyahu está fallando porque su estrategia nunca fue diseñada para proteger a Israel, fue diseñada para protegerlo a él. Y ahora las tres fuerzas que él mismo ayudó a crear, a ignorar y a manipular, se le están viniendo encima al mismo tiempo, desde su propio partido, desde sus aliados regionales y desde el único hombre en el mundo que todavía tenía el poder de cubrirle las espaldas, Donald Trump. La casa se está cayendo y lo más importante que podemos hacer nosotros, los que vivimos aquí en los Estados Unidos y entendemos que lo que pasa en el mundo nos afecta directamente, es entender por qué, cómo y qué viene después. La doctrina de gobierno de Netanyahu es simple y cínica: mantener todos los frentes ardiendo. En la medida en que las llamas puedan controlarse, su intensidad se calibra no según los intereses estratégicos de Israel, sino según sus necesidades de supervivencia política. Eso es lo que hay que entender primero y antes que todo. No estamos hablando de un líder que tomó decisiones equivocadas en el fragor de la guerra. Estamos hablando de un líder que tomó decisiones calculadas, frías, deliberadas, con el único objetivo de seguir siendo primer ministro de Israel, aunque eso significara prolongar indefinidamente el sufrimiento de su propio pueblo y del pueblo palestino. Eso no es estrategia geopolítica, eso es parasitismo político disfrazado de patriotismo. Y el capitalismo global, con sus estructuras de poder concentrado, lleva décadas produciendo exactamente este tipo de líderes en todas partes del mundo. Vamos al primer frente, Gaza. Desde el inicio de la invasión terrestre de Gaza en noviembre de 2023, Netanyahu apuntó a dos objetivos interconectados. Primero, prolongar la guerra como táctica para mantenerse en el poder y segundo, remodelar la realidad en Gaza de una manera consistente con sus creencias ideológicas y las de sus aliados. Esto no es una acusación hecha por adversarios políticos. Está documentado, analizado, registrado. La prolongación de la guerra sirvió un doble propósito para el primer ministro: mantener su agarre sobre el poder, considerando sus perspectivas políticas inciertas ante cualquier elección futura, y proveer una distracción pública para retrasar los casos de corrupción pendientes en su contra. Mientras que bajo la ley israelí, un primer ministro en funciones no tiene inmunidad frente a un proceso judicial. Durante su juicio en curso, Netanyahu puede usar los poderes de su cargo y las declaraciones de seguridad nacional para retrasar los procedimientos legales. Hay que detenerse aquí un momento. Reflexionemos. Un hombre está usando una guerra, con todo el horror que eso implica, como escudo legal personal. Está usando los cuerpos de los muertos, los rehenes, las ruinas de hospitales y escuelas, como una cortina de humo para no ir a la cárcel. Y el mundo lo observó durante más de 2 años sin forzarlo a parar. Desde el principio, hablar de eliminar a Hamás fue un eslogan hueco adaptado a las necesidades políticas internas. La ironía es que Netanyahu lo sabe. Después de todo, a lo largo de su mandato ha presidido un precedente claro en Cisjordania.
A pesar del control casi total de Israel allí, socavar consistentemente a la autoridad palestina ha dado a Hamás el espacio para mantenerse como la fuerza primaria que mantiene ocupadas docenas de batallones del IDF de manera permanente. Piensen en eso. La misma lección que Israel aprendió en Cisjordania, Netanyahu se negó a aplicarla en Gaza. ¿Por qué? Porque una Gaza pacificada con un acuerdo político real significa elecciones en Israel. Y elecciones en Israel, según todas las encuestas, significa el fin de Netanyahu. Entonces la guerra continúa, no porque sea inevitable, sino porque es conveniente para un hombre. Pero el primer frente está fracturándose. Netanyahu rechazó enérgicamente a cualquiera que sugiriera que la guerra debería terminar con un acuerdo, insistiendo en cambio en la victoria total, la promesa que había hecho desde los primeros días de la guerra en Gaza. Rechazó la idea de que el desarme de Hamás debería diferirse al futuro para permitir la liberación de los rehenes. Dijo no a cualquier participación de la autoridad palestina en la reconstrucción de Gaza e insistió en proporcionar solo ayuda humanitaria limitada, y cada una de esas posiciones sostuvo el apoyo de sus socios de coalición de extrema derecha. Pero esas mismas posiciones lo pusieron en colisión directa con Donald Trump, el único hombre que todavía tenía poder sobre él, y ahí empieza el segundo frente que lo está aplastando. La estrategia regional de Netanyahu, basada en el poder duro, está en contradicción directa con las preferencias de la administración Trump de soluciones negociadas a los conflictos de la región. Los enfoques divergentes probablemente producirán contención. Ahora bien, hay que entender algo sobre Trump que muchos analistas no quieren reconocer porque los obliga a complicar su narrativa simple. Trump no es un pacifista. Trump no es un defensor de los derechos humanos, pero Trump sí es transaccional y Netanyahu dejó de serle útil en los términos en que Trump entiende la utilidad. Trump quería acuerdos, quería fotos, declaraciones históricas, normalización entre Israel y Arabia Saudita, el gran pacto geopolítico del siglo, y Netanyahu, en lugar de dárselos, siguió empujando para más guerra, más territorio, más conflicto. El presidente Trump enfrenta una elección, una diplomacia firme y sin tonterías ahora o la aquiescencia al colapso de su plan y más guerra después. Y Trump finalmente eligió presionar. Esto es lo que los grandes medios no están explicando con suficiente claridad. La presión de Washington sobre Tel Aviv no viene de un impulso moral súbito. Viene del cálculo político de un presidente que ve cómo su ambicioso proyecto de reordenamiento del Medio Oriente se está hundiendo por culpa de las decisiones de Netanyahu. Netanyahu, fijado en la superioridad militar, se ha negado rotundamente a abordar la cuestión palestina, alejando a posibles socios árabes, frenando los esfuerzos de normalización y empujando a la región hacia una mayor inestabilidad. Saudi Arabia quiere normalización, pero con condiciones políticas mínimas para los palestinos. Netanyahu no puede aceptar esas condiciones porque haría colapsar su coalición. Entonces el gran acuerdo que Trump quería no llega y la frustración de Washington con Tel Aviv crece. Vayamos ahora al tercer frente, que es quizás el más explosivo y el menos comprendido por el público general en los Estados Unidos. Irán. Una característica principal de la conducta de Israel bajo Netanyahu es su incapacidad y se sospecha también su falta de voluntad debido a la presión política interna de traducir los éxitos militares en logros diplomáticos. Todos los frentes que abrió durante los últimos 2 años y medio permanecen sin resolver, mientras el gobierno israelí repite constantemente la necesidad de una victoria absoluta o total.
Tales objetivos están destinados a resultar en guerras interminables. Esta es la verdad más incómoda de todo el análisis. Israel puede ganar batallas, Israel puede bombardear con precisión, puede eliminar comandantes, puede devastar infraestructuras militares, pero no puede convertir ninguna de esas victorias tácticas en estabilidad estratégica, porque su propio gobierno no quiere esa estabilidad. La estabilidad termina la guerra y la guerra es lo que mantiene vivo al gobierno. Ahora que Irán ha demostrado su voluntad y capacidad de atacar directamente a Israel con andanadas de misiles y drones, Israel considera cualquier potencial de armas nucleares, biológicas o químicas como una amenaza existencial aún mayor. Y en la mentalidad estratégica israelí posterior al 7 de octubre, la acción preventiva supera a la disuasión como medio preferido para hacer frente a esas amenazas. Y aquí está el nudo gordiano de todo esto. Netanyahu construyó durante décadas su marca política sobre el miedo a Irán. El miedo fue su combustible, el miedo fue su argumento electoral más poderoso. Cada vez que su popularidad caía, Irán aparecía en sus discursos. Cada vez que su juicio por corrupción avanzaba, algún anuncio sobre el programa nuclear iraní lo desplazaba de los titulares. El miedo a Irán fue para Netanyahu lo que el miedo al comunismo fue para toda una generación de políticos de la Guerra Fría, un activo inagotable para movilizar al electorado y silenciar a los críticos. Pero el miedo, cuando se usa tanto, se desgasta. Y peor aún, cuando se usa tanto, eventualmente obliga a actuar. Cuando las bombas estadounidenses e israelíes caían sobre Teherán, Netanyahu reconoció que la guerra con Irán es algo que ha anhelado hacer durante 40 años. Esa admisión plantea la pregunta de por qué eligió esperar hasta ahora para iniciar tal conflicto. Y la respuesta nos devuelve al mismo punto. Lo hizo cuando lo necesitó políticamente, no cuando era más seguro para Israel, no cuando había un plan claro de lo que vendría después. Lo hizo cuando enfrentaba elecciones, cuando sus aliados de coalición amenazaban con abandonarlo, cuando su juicio avanzaba y cuando necesitaba desesperadamente una narrativa de fuerza para reemplazar la narrativa de fracaso que lo rodeaba. Netanyahu ha apostado que embarcarse en esta guerra impulsará sus posibilidades de supervivencia política. Más preocupante aún, también está apostando con la seguridad a largo plazo de su país y con su posición internacional. Es un año electoral en Israel y Netanyahu está desesperado por mantenerse en el poder. ¿Cuántas veces en la historia hemos visto esto? ¿Cuántas veces un líder acorralado por sus propios errores y crímenes ha decidido empujar a su país a una guerra para comprar tiempo, legitimidad y distracción? Los ejemplos son tantos que forman prácticamente una ley de la política de poder concentrado. Cuando un hombre tiene demasiado que perder y demasiado poder para protegerse, lo usará, aunque eso destruya todo a su alrededor. Y lo que se está destruyendo a su alrededor es sustancial. Los israelíes están agotados por años de servicio de reserva en el ejército y el peso de una guerra en múltiples frentes, y muchos han llegado a un punto de quiebre respecto a los aproximadamente 80.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años que no sirven en el ejército. Aquí hay algo que los americanos necesitamos entender porque tiene un paralelo directo con nuestras propias contradicciones sociales. En Israel hay una clase que no lleva la carga de la guerra, una clase protegida por razones religiosas, ideológicas y políticas, que no pone su cuerpo en la línea de fuego mientras los demás israelíes pierden hijos, hermanos, padres, y esa desigualdad, esa fractura en el contrato social es hoy una de las grietas más profundas en la sociedad israelí. Netanyahu no puede repararla
porque su coalición depende precisamente de esa clase exenta. Si los ultraortodoxos van al ejército, su gobierno cae. En Siria, las acciones cinéticas israelíes han sido notablemente reducidas por acuerdos negociados por los americanos. Y los Houthis en Yemen, que alguna vez fueron un perturbador primario, han sido en gran medida controlados, aunque siguen lanzando misiles hacia Israel. El escenario regional que Netanyahu construyó durante años se está reconfigurando de maneras que él no puede controlar. Siria ya no tiene a Assad, que era predecible en su debilidad. La nueva Siria tiene a actores que Trump quiere mantener estables y que le están pidiendo a Washington que detenga los ataques israelíes en su territorio. Yemen sigue siendo un problema abierto. Y Líbano, donde Hezbollah fue golpeado, pero no eliminado, sigue siendo un frente potencialmente explosivo. Israel está pagando un precio en un frente iraní secundario, en Yemen, donde los Houthis han lanzado varios misiles hacia Israel en días recientes. Esto parece ser una consecuencia directa de la presión militar americana en Yemen. Los Houthis están disparando misiles antes de que puedan ser destruidos en tierra. Esto es la dinámica de los sistemas de conflicto interconectados. Cuando presionas un punto, la presión no desaparece, se redistribuye. Y Netanyahu, que pretendió durante años manejar esa redistribución con precisión quirúrgica, está descubriendo que los sistemas de conflicto son más complejos que sus cálculos electorales. Hablemos ahora de algo que muy pocos análisis mencionan, pero que es central para entender todo esto: el aislamiento diplomático creciente de Israel. Las políticas de Netanyahu, incluidos los planes de anexión de Cisjordania y el desplazamiento forzado de palestinos, aumentan el riesgo de conflictos prolongados. Esta trayectoria no solo aislará a Israel diplomáticamente, sino que también empujará a la región a mayor inestabilidad, desaprovechando las oportunidades históricas de paz que surgieron tras las victorias militares de 2025. Este aislamiento tiene dimensiones que van mucho más allá de las declaraciones de los gobiernos europeos o latinoamericanos. Hay una dimensión económica, hay una dimensión de inversión, hay una dimensión de relaciones comerciales a largo plazo. Y hay quizás la más importante para el futuro de Israel, una dimensión de opinión pública en los Estados Unidos. Israel está empezando a perder a los republicanos, particularmente a los de generaciones más jóvenes. La derecha americana ha sido el fundamento del apoyo de los Estados Unidos a Israel durante las últimas 2 décadas. Una encuesta de Gallup encontró que por primera vez más americanos simpatizan con los palestinos que con los israelíes. Cuando pierdes a los republicanos jóvenes en los Estados Unidos, no estás perdiendo simplemente una demografía electoral, estás perdiendo la base del único apoyo incondicional que ha sostenido a Israel ante las presiones internacionales durante décadas. Esta es una transformación estructural, no una fluctuación de opinión. Los jóvenes conservadores americanos vieron las imágenes de Gaza en sus teléfonos, las vieron en TikTok, en Instagram, en YouTube, y esas imágenes no les llegaron filtradas por los mismos medios que filtraron la realidad para las generaciones anteriores. El mundo de la información ha cambiado y eso tiene consecuencias geopolíticas reales. Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto sobre las estructuras de poder más amplias? ¿Qué nos dice sobre el capitalismo, sobre la democracia, sobre las instituciones internacionales? Nos dice algo que ya sabemos, pero que vale la pena repetir con claridad. Los sistemas que permiten la concentración extrema del poder personal, que permiten que un solo individuo dirija la política de un Estado entero hacia sus intereses privados, que permiten que los juicios por corrupción sean indefinidamente pospuestos mientras ese individuo sigue gobernando, esos sistemas producen exactamente esto.
producen guerras prolongadas, producen destrucción, producen el sacrificio de pueblos enteros en el altar de la supervivencia política de una persona. Para analizar el comportamiento de Netanyahu, uno debe entender sus prioridades. Netanyahu está convencido de que un Estado profundo, compuesto de burócratas, juristas y otros supuestos agitadores, quiere derribarlo, procesándolo en causas fabricadas porque no pueden derrotarlo en las urnas. La maniobra de Netanyahu alrededor de sus casos de corrupción, su paranoia sobre una persecución del Estado profundo y el retorno a la guerra lo impulsaron a continuar su impulso previo al 7 de octubre de remodelar el poder judicial israelí. Esta narrativa del Estado profundo, esta idea de que las instituciones que lo persiguen son ilegítimas, de que los jueces son enemigos políticos, de que la ley es un arma en su contra, ¿no les suena familiar? Esta es la gramática del populismo autoritario, la misma gramática que hemos escuchado en múltiples países, en múltiples contextos, con variaciones superficiales, pero con una estructura idéntica. Y esa gramática siempre conduce al mismo lugar, a la erosión de las instituciones, al debilitamiento del Estado de Derecho y eventualmente a la crisis. La pregunta que debemos hacernos como comunidad en los Estados Unidos, como personas que entendemos el español y que tenemos vínculos con culturas que han vivido estas dinámicas en carne propia, en América Latina, en el Caribe, en España, es esta. ¿Cuándo la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir? ¿Y qué tipo de intervención es posible cuando el actor en crisis es un Estado con armas nucleares, con el apoyo histórico de la superpotencia más grande del mundo y con una maquinaria de relaciones públicas que durante décadas convirtió cualquier crítica en acusación de antisemitismo? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas urgentes y el hecho de que no tengamos respuestas claras dice algo importante sobre el estado de las instituciones internacionales y sobre los límites del orden global que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Si el Knesset no logra aprobar el presupuesto estatal de 2026 antes del 31 de marzo, el gobierno se disuelve automáticamente. El gobierno presentó el presupuesto al Knesset esta semana, con 2 meses de retraso, constituyendo una violación de la ley. Hay dudas sobre sus perspectivas de aprobación. ¿Entienden lo que eso significa? El gobierno de Netanyahu puede colapsar no por una derrota militar, no por una revuelta popular masiva, sino por el mecanismo más mundano y más poderoso de la gobernanza democrática, el presupuesto, el dinero, las cuentas que no cuadran, la realidad económica que ninguna narrativa de guerra puede disfrazar indefinidamente. Y esto también nos dice algo importante. Los sistemas tienen sus mecanismos internos. A veces funcionan lentamente, a veces parecen completamente bloqueados, pero eventualmente la realidad impone sus términos. El gobierno ha perdido el interés en las preocupaciones del público, reservistas llamados de nuevo al frente, maestras de jardín de infantes cuyos salarios han sido recortados, mientras se desvían miles de millones hacia los intereses de los partidos de la coalición y para sostener un gobierno inflado. La sensación es que nada está siendo gestionado correctamente. Esto es lo que siempre ocurre cuando el poder se usa primariamente para la autopreservación. La gobernanza real, la gestión cotidiana de una sociedad, de sus escuelas, sus hospitales, sus trabajadores, sus familias, se deteriora porque el líder está concentrado en otra cosa, está concentrado en sobrevivir, y mientras sobrevive, el tejido social se deshace lentamente. Lo que estamos viendo en Israel hoy no es un fenómeno aislado, es una manifestación local
de una crisis global del modelo de gobernanza neoliberal, que concentra el poder en individuos y corporaciones, que debilita las instituciones colectivas, que privatiza las decisiones públicas y que deja a las sociedades vulnerables frente a líderes que encuentran en la perpetuación del conflicto su único camino a la supervivencia. Hemos visto versiones de esto en Brasil con Bolsonaro, hemos visto versiones en Hungría con Orbán, hemos visto versiones en Turquía con Erdogan. La forma específica cambia, el idioma cambia, la geografía cambia, pero la estructura es la misma. Un hombre, un miedo, una guerra, un enemigo y la disposición a sacrificar todo lo demás para no rendir cuentas. En 2025, Israel logró relativo éxito militar contra Irán y sus grupos proxy aliados. Sin embargo, esas victorias no han logrado traducirse en capital diplomático para fomentar la estabilidad en el Medio Oriente. Victorias militares sin visión política. Ese es el epitafio de las guerras de Netanyahu. Puedes destruir un túnel, puedes eliminar un comandante, puedes devastar una ciudad, pero si no tienes una idea de lo que viene después, si no tienes una propuesta política para el día siguiente, si tu única respuesta a cada pregunta es más fuerza, más presión, más destrucción, entonces no estás construyendo seguridad. Estás cultivando la próxima crisis y la próxima crisis en este contexto puede ser más grande, más costosa y más desestabilizadora que todas las anteriores. Para nosotros aquí en los Estados Unidos, todo esto tiene implicaciones directas, no solamente morales, no solamente geopolíticas abstractas, implicaciones económicas concretas. El petróleo del Golfo, las rutas comerciales del Mar Rojo, la estabilidad de los mercados financieros globales, todo está conectado a lo que ocurre en esa región. Irán respondió casi instantáneamente a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, atacando a los estados del Golfo, que ahora se encuentran atrapados en una guerra que intentaron duramente prevenir y pagando un alto precio. A largo plazo, es muy probable que se pregunten si las relaciones cercanas con Israel son más un pasivo que un activo. Cuando Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, Qatar empiezan a calcular si su alianza con Israel les cuesta más de lo que les da, el equilibrio de poder en la región entera se reconfigura y esa reconfiguración tiene efectos en los precios de la energía, en las inversiones, en los mercados, en los empleos, en la economía de los hogares americanos de a pie. Y hay algo más que quiero que piensen. La forma en que los grandes medios en inglés cubren esta historia, la forma en que la presentan al público americano general con toda su complejidad reducida a narrativas simples de buenos y malos, de seguridad versus amenaza, no es accidental. Esa simplificación sirve a intereses concretos, sirve a las industrias de defensa que venden armas, a los grupos de presión que financian campañas políticas, a los medios que dependen de corporaciones con intereses directos en la región. El capitalismo no es neutral en la producción del conocimiento, financia las narrativas que lo protegen. Y por eso ustedes, la audiencia que busca análisis real y no se conforma con titulares fáciles, son tan importantes porque la demanda de análisis honesto es en sí misma un acto político, porque al final lo que le pasa a Netanyahu, lo que le pasa a Israel, lo que le pasa al Medio Oriente, no es una historia lejana, sino la historia de un mundo que decide en tiempo real